Buenos días, compañeros. Muchísimas gracias por todas las visualizaciones que tengo, por la cantidad de suscriptores y por la acogida que tengo el canal. Me dais consejos muy útiles, y vuestras aportaciones son fabulosas y me encantaría que además de hacérmelas por el Facebook, las hagáis directamente en la página de YouTube, más que nada porque así la gente las puede leer, lo podemos compartir y se producen debates muy interesantes. Tengo muchísimos comentarios que los disfruto yo y me parece muy egoísta por mi parte. Pero en fin, si no queréis hacerlo, no lo hagáis, solo faltaría. En algunas de estas páginas de Facebook en la que los amigos de la ciencia ficción se han reunido para resistir a la mediocridad de nuestro medio, se discutía sobre si los autores de ciencia ficción ya han bajado mucho la calidad, ya no existen, son marginales y me usaban a veces como argumento. Fíjate, este señor hace un canal de YouTube y no comenta ninguna novela actual. Se ha quedado pues con los de siempre, con Asimov, con Freddy Brown, con Jack Williamson. Pues no, vamos a cortar un poco esta dinámica. Vamos a confiar en el futuro, porque no nos queda otra, y vamos a hablar de autores actuales que están haciendo trabajos muy dignos, muy interesantes, muy divertidos, y como no podía ser de otra manera, ¿qué hacemos? Tiramos de conocidos. Yo tengo la suerte de conocer a un autor actual que es Alberto Moreno, que ha escrito Retroverso, La luz que dejo atrás, que es una recreación de una novela de Flash Gordon. Y no solo lo voy a comentar, bueno, mejor dicho, voy a comentarlo y además voy a entrevistar en riguroso enlatado al autor, a Alberto, que es amigo mío desde mi más tierna infancia. Hola Alberto, ahora es cuando te tienes que grabar saludando. Hola Chisco, encantado de colaborar en el canal tuyo Ciencia Ficción en Corbata. Por cierto, que ya sé que las normas del canal son muy estrictas. Entonces, ahora, apañado. Pues encantado de saludarte, Alberto. Muy contento de compartir el canal contigo y que nos ilustres con tus opiniones de primera mano. Antes de pasar a destripar tu novela sin hacer spoilers, lo que voy a hacer es contar nuestra experiencia infanto-juvenil más profunda de nuestra infancia, para que veáis hasta qué punto llegaba el colegueo entre Alberto y yo. Bueno, resulta que, como en todas las ciudades, había muchos solares aún sin construir. Y Alberto y yo hacíamos experimentos en los solares. El experimento más sonado fue ver cómo los petardos podían destruir juguetes de metal y poníamos un petardo dentro de un coche de metal. Nos escondíamos lo mejor que podíamos, que ahora con el tiempo ya veo que nos escondíamos bastante mal, y dinamitábamos aquellos y luego comprobábamos los daños que habíamos causado en el coche. Eh, Quedaban absolutamente destrozados, ¿eh? No había coche de metal que resistiera a nuestras explosiones. Pero fuimos un poco más allá. Pensamos que por qué no podíamos hacer cohetes y explorar el espacio de alguna manera. Y entonces nos dedicamos a hacer cohetes y lo que hacíamos era fabricarnos nuestra pólvora y nuestros combustibles e intentar hacer que algún cohete nuestro volara. Ya os anuncio que no voló ninguno, no nos arrancamos ningún dedo. Por favor, esto no lo hagan ustedes, ni los hijos de ustedes, por favor, ni los vecinos, porque yo ahora veo que es una temeridad. Pero le puedo asegurar que dinamitamos todo tipo de bolígrafos a los que habíamos quitado la mina y habíamos puesto diferentes tipos de combustible con diferentes tipos de mecha.
Y todo esto recurriendo a la biblioteca leyendo fórmulas químicas, ¿eh? Porque lo de Internet aún no estaba. En fin, una cosa de niños que a lo mejor ilustra esta pasión que los dos tenemos por la ciencia ficción. Y ahora ya nos dejamos de tonterías. Aquí está el libro. Alberto, cógelo. Ay, no, que estás en el otro lado. Recógelo y cuéntanos algo. ¿Cómo te sentiste cuando hiciste el libro? ¿Mm? Pues me sentí muy realizado, porque es un proyecto que llevo dentro desde hace muchísimo tiempo. Sí. Tranquilo, tranquilo. No, no lo cuentes todo de golpe, ¿eh? Vamos a intentar fragmentar un poquito la información. A ver, ¿cómo te surgió la idea de reescribir, no lo diría, sino de recrear o usar la cosmovisión de Flash Gordon y plasmarla en una novela tan divertida? ¿Cómo fue que se te ocurrió? ¿Lo tenías guardado en el armario y dijiste ahora es el momento de sacarlo? ¿O lo has escrito y reescrito muchas veces? No sé, cuéntanos un poquito sobre el proceso. Bueno, voy a intentar resumirlo. A ver, Flash Gordon es un personaje de cómic que surgió en los años 30. Lo que pasa es que ha tenido una vida muy larga y muchos artistas lo han trabajado a lo largo de todas estas décadas. Yo conocí, en la época, por cierto, en la que fabricamos nuestros cohetes, conocí a Flash Gordon de la mano del dibujante Dan Barry, que se encargaba del personaje en los años 50. Fue unos tebeos que conseguí en una librería de viejo y ya en esa época eran un poco viejos, pero me fascinaron porque transcurrían en un futuro imaginado en los años 50 que no solo es la estética, que es fantástica, es que en esa época se tenía un optimismo por el futuro y por la ciencia que transmitían estas historias. En concreto, de todas las tiras que dibujó Dan Barry, hay una historia, un arco narrativo, que creo que es de finales del 58, guionizado por el escritor de ciencia ficción Harry Harrison, que no es poca cosa, que siempre me ha parecido fantástico, porque tenía, a pesar de ser un delirio pulp, con guerras galácticas y malvados terribles y mujeres pérfidas y lascivas, en fin, a pesar de todo eso tenía tal variedad de escenarios, tal sentido del ritmo y una base de drama romántico, melodrama romántico muy original que siempre me hizo pensar que ahí había una película escondida. Y bueno, con el paso de los años nadie se decidió a rodarla y cuando publiqué mis primeras novelas ya cogí un poco de confianza y intenté solucionar ese problema aunque fuera de forma escrita. Esa es la génesis de la novela. Vale, ya entiendo. ¿Y qué diferencia hay entre los diferentes Flash Gordon? Porque según quien escribía y quien lo dibujaba, pues se ve que el personaje cambia bastante. ¿Y qué es lo que caracteriza al personaje que recreas en tu libro? Así como el personaje original creado por Alex Raymond era el típico héroe que en una mano empuña una espada, en la otra una pistola láser y se pasa las páginas rescatando princesas, conquistando reinos y luchando contra monstruos, el Flash Gordon de Dan Barry era otra cosa muy diferente. Intentó hacerlo más cercano a la sensibilidad de la época y a sus circunstancias y lo convirtió en un hombre de ciencia, en un técnico, en un astronauta. Mucho más vulnerable, con motivaciones más cercanas, que también acabaría salvando princesas y conquistando reinos y lo que quieras. Pero bueno, en un principio, sobre todo, sus aventuras transcurrían en un entorno de exploración espacial y eso pues cambiaba mucho las cosas. También era más, ya digo, más vulnerable, recibía palizas, perdía, perdía peleas, no tenía el éxito asegurado en los asuntos amorosos, en fin, era otra cosa, era más humano. Y, Alberto, ¿considerarías que es una novela de ciencia ficción hard, aun a pesar de tener a un personaje tan pinturero como Flash Gordon? La verdad es que la historia es muy disparatada y de ahí buena parte de la diversión. Coge todos los tópicos de la
aventuras de ciencia ficción pulp más descacharrantes y los aglutina en una mezcla que resulta muy divertida. Entonces, lo que a mí me llamaba para trabajar con esta historia era llevarla un poco a mi terreno, que es lo que me gusta de la ciencia ficción, pues un poco hard, es decir, en el sentido de ser respetuosa con la ciencia en la medida de lo posible. Entonces, darles un cierto sustento científico a esos conceptos tan absolutamente locos, pues suponía un reto. Ha sido muy divertido, pero también ha sido muy trabajoso. Y el resultado, pues a mí me ha dejado bastante satisfecho. O sea que tiene una parte hard, pero el origen es muy pulp, muy aventurero, muy divertido. Otra pregunta más y ya acabo. ¿Tienes pensada la segunda parte? Porque este personaje da mucho de sí. Es realmente una persona encantadora y con una potencialidad muy grande. Pues claro que me gustaría hacer una segunda parte, y de hecho la tengo pensada. Lo que pasa es que depende también del interés editorial. Si la primera novela no tiene suficiente éxito, pues no van a invertir mucho en la segunda. Yo la tengo pensada, pues quejada, estructurada, resumida, y trato de enlazar esa primera parte, le doy un poco la vuelta al transcurso de la historia de este cómic, y la continuación, digamos, pues enlaza con el origen de Flash Gordon, su lucha contra Ming en el planeta Mongo y todo esto, pero siempre en el entorno que he descrito en esta primera novela. Eso sería una continuación que quién sabe si algún día podría ver la luz. Y bueno, ya acabando, y como resumen, antes de que me devuelvas el libro, por favor, ¿qué más cosas tienes en la nevera? ¿Qué estás escribiendo ahora? ¿En qué estás pensando? Pues estoy ahora mismo a punto de acabar, o eso creo, una novela de ciencia ficción, por supuesto, pero un poco distinta, con más costumbrismo, más toques nostálgicos, relaciones personales, pero también en una trama de una ciencia ficción muy fantástica y muy delirante. Eso es lo que ahora mismo me ocupa. Y ahora sí, la última de todas. Todo lo que has escrito, ¿por dónde para? ¿En Amazon? ¿En Kindle? ¿Debajo de la cama? ¿Qué novelas tienes en el mercado? Porque ahora nos vamos a enganchar todos. Yo tengo una gran audiencia. Pues mira, en papel se puede encontrar esta primera novela, La Edad del Vuelo, publicada por la tristemente fenecida editorial Espiral de Bilbao, que se publicó en formato doble con la también muy recomendable Zaibatsu de Diana Morales. Luego con El Transbordador de Málaga saqué Antrópica, la novela corta o relato largo profundo, también con El Transbordador, ya digo. Después vino El Flash Gordon de Dolmen. Y por último, con la editorial Arima de Bilbao, pues esta novela corta, La Pasión de los Hombres Cometa. También algún cuento en alguna recopilación como esta, publicada por la librería Gotham Comics de Palma, un homenaje a Lovecraft. Y bueno, pues cuentos sueltos en webs como Ficción Científica o el sitio de ciencia ficción. Y también una novela corta anterior a La Edad del Vuelo, que se llama Dentro Fuera, que autopubliqué, y esta también es en Lectu y en Amazon. Cosillas. En fin, Alberto, en serio, muchas gracias por participar en este canal. Encantado de tenerte. Agradecerte el tiempo que me he divertido mucho leyendo tu novela. Y bueno, aun a pesar de que ya peinemos algunas canas, siendo bondadoso, aún nos podemos reunir de tanto en tanto para hacer nuestros pequeños cohetes. En fin, cuídate mucho. Ah, y devuélveme el libro, ¿eh? Gracias. Hasta luego, amigos. Pues gracias a ti por convocarme en tu canal con Corbata y por haber leído la novela y haberle dedicado
a ella y al resto de mi obra y a mí, pues este rato, encantadísimo. Hasta siempre. Ya quedaremos para reventar algo. Ostras, Alberto, hasta te ha dado tiempo de dedicármelo. Caray, eso sí que es productividad. Muchas gracias y hasta siempre.